Entonces tengan todos buenos días. Es nuestra clase de ética del 20 de noviembre. Y estamos empezando el último tramo, ya para el tercer registro. Quiero felicitarlos. Ya terminé de evaluar y las notas son buenísimas, muy buenas, muy buenas. Así que espero que también estén siendo motivados, estén siendo, construyendo conocimiento juntos y que esta asignatura pues sirva de provecho para su vida profesional y personal. Ahora vamos a empezar la última etapa, que son estas unidades 5 y 6, que es específicamente bioética. Vamos a empezar ya a, digamos, lo que en materia para nosotros como personal de salud, ya de todas las disciplinas que hay aquí, nos interesa más, es la bioética. Pero van a ver ustedes que para llegar al análisis bioético, por ahí hay un micrófono que no logro identificar dónde está, pero si me hacen el favor de apagarlo, se lo voy a agradecer. Entonces, la bioética, para poder llegar a analizarla y a interpretar los debates, que es lo que más nos gusta, había que recorrer todo este camino que hemos hecho desde los orígenes de la ética, digamos, como lo vimos como hija de la filosofía. Luego entender que la ética es una ciencia, vimos que era una ciencia, ¿verdad? No una ciencia exacta, pero una ciencia cuyo objeto de estudio es la moral, que se puede observar, que se puede ver. Luego hablamos un poquito de axiología, que son los valores, que son hábitos, ¿verdad? Que se ven en el día a día, que son costumbres, que son regulaciones, que son normas, pero que son hábitos, son cosas que se ven en el día a día. Luego vimos deontología con los códigos de ética, ustedes lo recordarán. Vimos una guía de reflexión deontológica, el deber ser. Vimos el caso del señor Martínez, que se había caído ebrio y tenía algo en la rodilla, recuerdan ustedes. Vimos el caso de Karen Quinlan, es un caso de estudio siempre de los orígenes de este análisis. Hemos visto cómo desactivar un conflicto ético. Vimos la propuesta del sistema ético cristiano. Vimos los derechos humanos. Y con todo ese background, ahora tenemos ya como una base, la asignatura, quien la diseñó, creyó que con estas primeras 4 unidades teníamos una base para poder interpretar ahora los grandes dilemas bioéticos a los que nos vamos a enfrentar. Entonces les he preparado una rápida revisión de los 4 principios éticos o bioéticos, más los 2 modernos que se han agregado en los últimos años. Y es lo que les traigo preparado. Luego vamos a leer en equipos unos documentos que los he preparado por cada equipo, son 10 equipos, sobre algunos hitos que han permitido que se vaya estableciendo las bases de la bioética. Y ya van a ver ustedes qué documentos son. Siempre si ustedes pueden enriquecer ese documento que les he dado, que es una base, perfecto, de eso se trata. No me digan, me da permiso de investigar más, ¿verdad? Sino que yo doy por sentado que ustedes van a enriquecer su investigación y van a hacer un mapa mental en equipo. Ahorita solo les he dado una introducción, voy a compartir pantalla para explicar qué es lo que vamos a hacer. Así que permítanme compartir pantalla y me voy aquí a la asignatura ética. ¿Pueden ver donde dice ética sección 1? Sí, doctora. Ya se ve el campo virtual. Entonces estamos en la semana 14. Y como les digo vamos a entrar a la bioética teórica, introducción a la reflexión ética ya aplicada a la bioética. La bioética es la rama de la ética que estudia los procesos que se dan en los seres vivos, en los humanos, pero también tiene que ver con los animales, con la flora, con el ecosistema también, ¿verdad? Nosotros no vamos a alcanzar a ver experimentación en animales, que también es todo un tema, pero porque el tiempo es corto, pero tiene que ver con eso la bioética, ¿verdad? Hasta qué punto es correcto probar medicamentos, cosméticos en animalitos y provocarles daño, hasta dónde eso es ético o no lo es, ¿verdad?
o es ensañamiento contra la fauna, o es agredir la fauna. ¿Hasta qué punto la humanidad debiera de depredar un bosque, acabárselo para sembrar pasto para ganadería? O sea, ¿es eso ético? ¿Eso respeta no solo el medio ambiente, por supuesto, pero nosotros vivimos en este ecosistema y hasta qué punto es ético? Nos vamos a restringir a temas de salud, ¿verdad? En cuanto a la bioética, que vamos a ver en adelante. Entonces, antes de continuar, me había puesto aquí para recordarme, antes de continuar y de ver los 4 principios de la bioética, quisiera que tuviéramos una discusión de un par de minutos, sobre la pregunta que quedó en el aire la semana pasada. ¿Pueden los gobiernos, los estados de los países, obligarnos a vacunarnos o no? ¿Cuál es su postura? ¿Una persona debiera ser obligada a vacunarse o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debemos pedirles, digamos, a los trabajadores de una empresa que se vacunen si no pierden sus empleos? ¿Podemos decirle a alguien que lleve su cartilla de vacunación para entrar a un centro de diversiones? ¿Sí o no? ¿Lo podemos obligar o no? Porque ustedes ven que en el mundo está este debate ahorita. Entonces yo quería iniciar esta mañana con ese debate. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra y le dio pensamiento durante la semana a esta situación y me quiere compartir? Adelante, Noé. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, doctora y compañero. Bueno, de hecho, con esta pregunta, esta semana tuvimos un caso bastante interesante en la unidad de salud. Hay una familia que ellos no se ponen la vacuna, ¿verdad? Dijeron que no, se les llamó la atención, bueno, se les informó beneficios, riesgos y todo. Pues esta semana un familiar de ellos lo llevaron a la unidad de salud ya complicado y lastimosamente en la unidad falleció. Ya no se podía hacer nada. Los familiares, muy molestos y todos, lo primero que dicen es vamos a demandar a los médicos, ¿verdad? Porque los médicos no hicieron nada por mi familiar, porque mi familiar se murió aquí en la unidad de salud, se murió en sus manos. Pero entonces ahí es donde nosotros, bueno, al menos yo empecé a decirle a la señora, mire, pero no es culpa de nosotros. Ustedes no quisieron vacunarse. Se sabe que la vacuna da hasta un cierto grado de protección contra el virus. Entonces, viendo esta situación, el Estado no puede obligar a nadie. Nosotros como médicos no podemos obligar a nadie. Nosotros solo nos centramos en hacerle conciencia al paciente el por qué tiene que vacunarse. Pero viendo la situación en la que las personas se ponen, es a donde creo que el Estado lo convierte más que todo como en una obligación, porque por la forma en la que la gente reacciona. Pongámonos en el caso, miren, la persona, los familiares muy enojados dicen, nosotros la siguiente semana vamos a la fiscalía y les ponemos la demanda porque la unidad no hizo nada por mi familiar. Hace 15 días fuimos a esta casa, ¿verdad? Fuimos a hacer la visita a la casa porque son 12 integrantes en la casa. Ninguno tiene vacuna, ninguno quiso vacuna, dice que no, nosotros médicos inventamos la vacuna para matar al paciente, que lo queremos tener controlado. Ahora, esta semana que llegan, el miércoles, fallece, entonces ahí es donde yo me pongo a pensar. No es obligación, porque si hubiera sido obligación hace 15 días, le hubiéramos puesto la vacuna a esta familia. Quisieran o no quisieran, hubiéramos llegado quizás con un documento que nos respalda que es obligación y se le pone. Pero por no ser obligación, solo se dan los requisitos y ahí es donde, como lo repito, caemos o las leyes retoman un papel y lo vuelven obligatorio viendo la situación en la que se pone la gente. Otro caso que les comento es de una, nos mandaron a una maquila, ¿verdad? Para que se pudiera vacunar a todo el personal. Porque, bueno, quien ha estado en centro de vacunación, las maquilas no le quieren dar permiso al personal para que se vaya a vacunar, pues es normalmente 1 o 2 horas que cada persona se va a estar en un centro de vacunación y para ellos esto es pérdida de tiempo, pérdida de ganancia. Entonces nosotros fuimos porque las maquilas nos llaman y al llegar toda la gente bien amable,
¿verdad? Aquí es como la contraparte de lo primero que les conté. Acá la gente muy amable y aquí todos empezaron a renegar, a estar molestos porque en la maquila se les está violentando el derecho a no asistir a vacunación. Entonces, creo que son dos perspectivas que, pero ya viendo la situación o el punto de vista de cada quien es cuando Pero se usted no es, convierte más en... usted no es, ¿cuál es su posición? Mire, mi posición, bueno, para mí no es obligación. No es, Mi deber como médico, no, mi deber como médico siempre va a ser, y es algo que yo siempre he mantenido, es la orientación del paciente. Yo gasto todos mis recursos, todos mis conocimientos que hasta en este educar. momento tengo educando al paciente. Ok, su posición es Eh, no, y- hagamos de caso que estamos en un debate así, que nos están filmando y sí, no podemos es contar tan, decisión del paciente. Siempre y cuando esté orientado, al final termina siendo decisión del paciente. ok, Así es. ok, esa es la posición de Noé y lo ilustró con estos tres casos. ¿Quién está en contra, en el otro extremo de la posición de Noé? Porque yo al principio creía que él iba a decir otra posición, pero dice se deja al criterio del paciente, está en su libertad de vacunarse o no. ¿Esa es su posición, Noé? Sí, ok. Sí, ¿Quién tiene una posición opuesta? ¿Quién cree que debe ser obligado por ley a vacunarse? ¿Quién cree eso? Nadie. Nadie o tienen temor a decir por qué, a expresar, a sustentarlo. A ver, Simón, adelante. Fíjese, doctora, que yo considero que tal vez tendría que ver más que todo con las circunstancias, ¿verdad? Porque si en un dado momento la pandemia se sale fuera de control, entonces yo creo que sí sería La pandemia está fuera obligatorio. de control. La pandemia Eh, está fuera de control. Se dice que en algunos países está en la cuarta ola. entonces yo considero que sí sería obligación porque Europa, no sé si siguen la Dolce Vele, Alemania e Israel, que tiene arriba casi el 90% de vacunación, está en un problema. Ayer no habían camas en Europa. La Sajonia, que es una de las áreas de Alemania, no tiene camas de 10 días. Ajá, perdón, le pongo esto para la salsa, para el análisis, Simón. Adelante. pues ahí creo que tendría que prevalecer más los derechos colectivos que los individuales, considero yo. Ok, es una posición. Muy bien, Simón. Muchas gracias y sobre todo por la valentía. Luego levantó la mano Sofía y luego Wendy y después voy a leer el chat. A ver, Sofía, adelante. Buenos días, doctora. Buenos Disculpe días. que tengo arruinada mi cámara, pero No tenga pena, lo buenos único que nos días, priva sí. de verla. Sí, Pero, fíjese, doctora, que yo tengo así como conceptos divididos, porque en un principio yo como adulta decía yo que era obligación para ponerse la vacuna hasta que me tocó decidir por mi hijo. Cuando ya querían imponerle a mi hijo, entonces ahí sí yo me detuve porque yo tenía que decidir por mi hijo. ¿cuántos años Y tiene el joven? 11 años Ah, tiene. es un niño, ajá. Es un niño. Entonces, allí sí ya yo me detuve y ahí es donde yo tuve ya las decisiones encontradas. ¿Cuáles fueron no sus puedo... criterios? Voy a guiar un poco la discusión. Okay, ¿Cuáles fueron sus criterios? ¿Vacunó o no vacunó al niño? No lo he vacunado todavía. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus criterios? Porque él ha tenido muchos antecedentes muy graves en los que ha estado hospitalizado y ha tenido un periodo que tuvo un problema neurológico, entonces muy severo. O sea, por la condición, digamos, la condición, no por los antecedentes, no nos cuente cosas del niño. personales. Ok, Entonces, no queremos ponerla en problema, Sofía, que nos cuente cosas personales, pero digamos por la condición médica del niño, vaya. ¿Qué más la hizo decidir? Pues que no habían suficientes estudios concretos en los niños. La evidencia científica. Habían decisiones, sí, habían unos conceptos de la Pfizer, habían como conceptos que no estaban muy claros. La evidencia científica disponible. Correcto. Y la Asociación de Pediatría, en un momento había decidido que sí, ¿verdad? Pero la Asociación Pediátrica me detuvo cuando ellos se opusieron. Entonces yo decidí esperar hasta que la Asociación de Pediatría dé el aval.
pero veo que se está prolongando. Entonces, ahorita estoy quizás, estoy preguntándole a diferentes pediatras y sobre todo el pediatra neurológico, ¿verdad? Sí. Para saber si no tiene contraindicaciones que se le coloque. Me han dicho que espere. Qué interesante. Sí, sí, voy a guiarla. Sí, Perdón, Sofía, voy a guiar la discusión. Miren qué interesante. Ella en un inicio decía sí es su obligación. Cuando ya se acerca a su círculo familiar íntimo, su hijo, que es lo más cercano que puede haber, ella decide sobre la base de la condición de su hijo, sobre la evidencia científica disponible para la edad menor de 12 años, sobre la postura informada de la Asociación de Pediatría y entonces detiene una toma de decisión de vacunarlo. Miren qué interesante, como de manera informada, ella decide una toma de decisión. Muy bien, los estoy guiando a un punto ético. Perdonen cuando los dirijo, pero tengo que guiarlos y también vayan tomando nota porque lo más o menos uno tiene que guiar así el debate a mantenerlo enfocado. Gracias, Sofía, por el ejemplo tan personal. Wendy, adelante. Hola, buen día a todos. Hola, Wendy. Hola, doctora. ¿Cuál es su postura? ¿A favor o en contra, para iniciar? ¿A favor o en contra de que se vacune obligatoriamente? Pues yo deseo, doctora, la verdad desearía que sí fuera algo obligatorio a excepciones. Por ejemplo, la de la doctora son casos especiales que pues lógicamente no vamos a presionar a que todos accedan si las condiciones son diferentes. Pero el detalle es que lo que tenemos en nuestro país es de que las personas sin justificación alguna se niegan a vacunarse cuando los efectos secundarios a esto no solo son personales, sino para la gente que los rodea, ya sea familia, entorno, y que al final termina perjudicando, y todos lo sabemos, ya sea al personal de salud, a ayudar a colapsar las consultas, a colapsar el sistema, y que son medidas irresponsables, no justificadas, que la gente pues solo porque no quiere y no toma precaución por ellas ni por las demás personas, porque es algo bien injusto. Okay, yo Wendy, siempre entonces, digo, yo me cuido. Okay, Wendy, sí. Ok, o sea que usted sobre la base de la solidaridad, del valor de la solidaridad y del valor de la responsabilidad para con los demás, cree que debe ser obligatorio vacunar. Sí, doctora. Pero hay personas bien informadas que no se quieren vacunar. No solamente, es verdad que digamos, el sistema ha fallado en educar y en hacer una buena promoción. Sí. Creo que ha faltado, sí. Pero así también hay casos de personas informadas. No sé si usted se ha encontrado un caso de personas profesionales que en algún momento tienen información, pero deciden no vacunarse. También hay que obligarlos, sí, según su posición. Para mi posición, doctora, porque el país tampoco está en la condición de seguir colapsado así como estamos. Ok, gracias Wendy, gracias, y es su posición, es su posición, de acuerdo, está bien, es su posición. Voy a leer los chats que me han puesto porque veo que hay 6 chats, vamos a ver. Dice, hay varios, buenos días, después de los buenos días y los cariñitos, dice un compañero, Francisco, dice, es necesario el entendimiento sobre los derechos individuales, estos no deben sobrepasar los derechos de los demás, y eso es lo que dijo Benito Juárez, ¿verdad? Mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás, ¿sí? O sea, es decir, que los que opinan en favor, así como Wendy, como otros que dicen en favor, ya te doy la palabra, Gerardo, por la colectividad es uno de los argumentos, piensa lo que estoy diciendo yo, que la decisión se debe de tomar sobre la base de lo que se llama objeción. Ahí se apagan por favor, se apagan los micrófonos. La decisión se debe tomar sobre un concepto que se llama la objeción de conciencia. Entonces, uno debe de ver los argumentos. El primero es, como decía Wendy, como dice también aquí Francisco, el derecho de los demás, mi derecho termina cuando empieza el de los demás. Hay un concepto de solidaridad, responsabilidad comunitaria, el derecho de los demás. Hay que tomarlo en cuenta. Check, primero en la lista de check para yo tomar mi decisión. Muy bien. Segundo, dice Sofía Monterrosa, bueno, pero ya dijo Sofía, ella vio la condición de su hijo, vio la edad, vio la evidencia científica,
Yo creo que hasta la semana pasada Pfizer ha sido autorizado para mayores de 12, pero menores de 12 todavía está en debate. Mayores de 5, Gerardo, que ya te doy la palabra. Qué bien, pero todavía chiquititos, todavía no. ¿Verdad? Luego, Kathleen Domínguez dice, imponerlo es invadir el cuerpo del paciente. Tenemos que respetar la autonomía del paciente. Ya vamos a ver los principios. Y uno de los principios de la bioética es la autonomía. Que hay culturas que lo promueven mejor que nosotros los latinoamericanos. Está bien, ese es otro criterio. Luego, Holanda ha puesto restricciones nuevamente. Sí, sí, Europa es el epicentro ahorita. Luis Francisco dice, hay países en lockdown de nuevo, cierto. Hay países que ayer empezaron, en Irlanda, que les toquen los pubs, ¿verdad? Y hay lockdown en pubs en Irlanda desde las 4 de la tarde, creo, estos días. Y hacerlo obligación podría dar efecto boomerang, generar mayor resistencia. De hecho, sí, ¿verdad? Por naturaleza humana se nos portamos. Nos regala un link, Luis Francisco, donde se ve el derecho a la vacunación es para beneficio de la sociedad, por si lo podemos bajar. Luego, Carlos Estupiñán nos dice, la Asociación de Pediatría decía que necesitaba más información de la vacuna, por supuesto, necesitaba más evidencia científica para una postura. Y Gerardo, aquí ya le voy a dar la palabra, pero también dice que la Asociación de Pediatría aprobó la vacuna en reuniones aisladas y bueno, se dio para atrás. Bueno, así es aquí. Ok, le vamos a dar la palabra nueva. Todavía no hemos, yo no le voy a decir, miren, si tenemos que vacunarnos. No vacunemos. Yo estoy fomentando, ustedes bien, se van poniendo criterios sobre la base de la cual yo tomo una decisión como con mi objeción de conciencia que tengo. Ya les voy a decir por qué me vacuné yo. Y me vacuné ya la tercera dosis a pesar de que me dio COVID. Pero ¿por qué yo decidí vacunarme? ¿Cuáles fueron mis criterios y cuál fue el uso de mi objeción de conciencia, que es un derecho, como ustedes también lo vieron, para tomar una decisión? Veamos a Gerardo y veamos qué nos dice Luis Francisco. Adelante. Gracias, doctora. Yo estoy del lado de que no podemos obligar a las personas a vacunarse porque las libertades individuales están encima de las libertades como ciudadano. Sí, en el caso, sí puede haber casos aislados que sí no se quieran vacunar, pero se pueden firmar no un consentimiento, pero una denegatoria de la vacuna en casos aislados que sí se pueda negar o que se pueda negar la persona o su familia al hecho de vacunarse, así como lo dijo Sofía, que ella no vacunó a su hijo valorando los pros y los contras. Entonces, pues totalmente de acuerdo con ella, si no es algo obligatorio. Ok, muy bien, la postura. Luis Francisco, adelante. Gracias, doctora. Buenos días, colegas. ¿Cuál vacuna es obligatoria en estos momentos? Esa es la primera pregunta. ¿Tenemos alguna vacuna que sea obligatoria? No hay ninguna que sea obligatoria. Creo que la de COVID no debería ser la excepción. Pero existen situaciones que son obligantes para las personas pensar en colocarse las vacunas. Por ejemplo, la fiebre amarilla. Si alguien quiere viajar entre A países de Colombia. Sudamérica y Suramérica, se necesita tener la vacuna de fiebre amarilla porque si una persona es vetada de viajar. Y eso lo tenemos con base al Reglamento Sanitario Internacional y otras condiciones para evitar la progresión de una enfermedad. Algunos países han colocado restricciones para que las personas puedan asistir a eventos, a sitios, a actividades, solamente presentando el carnet de vacunación, porque es pensando en el derecho comunitario, es pensando en la salvaguarda de las personas. Entonces no es una situación de obligatoriedad, pero sí existe una responsabilidad civil, moral, no sé si en algunos casos llegue a ser penal en algunos países, en las cuales se busca la protección de la población, pero realmente convertir la vacuna en una situación obligante, como ya se mencionó, por ejemplo, cuando estaba hablando Wendy, podría llegar a generar más recelo de la población. Esa es como mi posición. Y el artículo que puse es justamente porque el ministro de Salud de Colombia dijo algo muy interesante porque hay movimientos antivacuna en estos momentos en Colombia que piensan poner demandas, o no sé si ya las colocaron, frente a la obligatoriedad en la exigencia del carnet para entrar a sitios cerrados. Si uno quiere ir a un restaurante en estos momentos en Colombia, le pueden pedir el carnet. Si uno quiere ir a un concierto, a un centro comercial, le pueden exigir el carnet.
Entonces, la persona tiene la decisión si quiere voluntariamente ir a uno de esos sitios, sabe que tiene que cumplir un criterio sanitario. Muchas gracias. Entonces ahí hay una serie de criterios que también nos enriquecen para ver cómo es este tema de la vacunación o no. Como les digo, yo no tengo, mi idea no es concluir este debate con una respuesta de sí o no. Estas respuestas, y van a ver de ahora en adelante los casos que vamos a ver de bioética, no son de falso y verdadero, ¿verdad? No son de sí o no, sino que son de que nosotros tengamos los criterios para analizar una serie de situaciones y también con ejemplos específicos como nos han dado los compañeros, sobre todo el doctor Luis Francisco, es de ver también, bueno, en qué país estoy, ¿verdad? ¿Cuáles son los reglamentos propios también de ese país? O sea, yo no voy a hacer un insurrecto. Aquí ponen algo, la ley de vacunas del Salvador, las vacunas contra las enfermedades inmunoprevisibles, dice, nos pone el doctor Estupiñán, son obligatorias cuando lo estime necesario el ministerio. O sea, aquí está diciendo que el ministerio va a indicar cuáles van a ser obligatorias en ciertas circunstancias. Y luego Kevin dice, mi postura es que debe ser obligatorio en ciertos grupos. Debería ser obligatoria la vacuna para el personal que está con mayor riesgo de enfermar de COVID, ya que en nuestro país hay normativas que permiten obligar. También hay otro tema que se está viendo más, por ejemplo, en Norteamérica, y es el tema que si se empiezan a ceder espacios y va a llegar un momento en que va a haber demasiado control sobre las personas individuales. Esto es algo que también se está discutiendo en países, sobre todo en los países sajones. Se discute mucho el tema de hasta dónde puede controlar el Estado y hasta dónde llega el derecho y las individualidades. Entonces es un tema un poco complicado, no es un tema fácil. Sin embargo, mi posición personal, que yo ni siquiera los invito a adoptarla, sino que solo se las explico, es que uno debe tomar estas decisiones sobre las bases. Bueno, si el Estado obligara, fíjense, personalmente no soy una persona que voy a ir en contra de las leyes, ¿verdad? Si algo se hace ley, yo por lo general, a menos de que sea algo que me vaya a matar, voy a matar a mis hijos, pero si es una cosa como esto, yo cumplo la ley. Esa es una postura que yo tengo. Si la ley es razonable y es ley y es razonable, yo cumplo la ley. Pero si no hay una ley obligatoria, entonces yo empiezo a razonar muy parecido como razonó Sofía. ¿Cuál es la evidencia científica disponible? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, del sistema de salud? La situación de mi sistema de salud de El Salvador no es el National Health Service, que aún colapsó. Y sin embargo, el de nosotros todavía tiene mayores problemas. Entonces, ese es otro check para yo no querer ir a hospitales colapsados donde los pobres médicos no tienen 10 pacientes, tienen 20, tienen 100, no sé cuánto. Entonces, no quiero ir a eso. Tercero, mi responsabilidad para con la comunidad, para con las personas, para mí es sumamente importante. Llevarle COVID a los ancianos, a los amigos, a los vecinos mayores de edad, a mi padre que ya está anciano. Entonces, todas esas cosas para mí es el valor de la solidaridad también. Entonces, yo tomo la decisión no sobre la base de una imposición, sino que sobre la base de una serie de análisis. Eso se llama objeción de conciencia. Y mientras se pueda tener, uno tiene que decidir sobre esa base, pero para eso usted tiene que estar informado. Es decir, las decisiones se toman informadas, porque es un tema un poco complicado. ¿Qué pasa si usted obliga y esa persona tiene un Guillain-Barré? Ustedes saben que en las vacunas puede haber un Guillain-Barré, que se han descrito problemas trombóticos con la AstraZeneca y con la Moderna, que se han descrito problemas neurológicos con algunas de ellas, que son idiosincráticos al paciente, pero explíqueselo a una persona, a una familia, que el paciente fallece. Han habido muy pocas complicaciones, pero han habido. ¿Cómo se lo explicamos con una situación donde hay obligatoriedad? Entonces es un tema de debate ético realmente, de debate ético, qué hacer y qué no hacer. Claro, cuando nosotros estamos a la par de la cama del paciente y tenemos 100 pacientes que cuidar y nosotros mismos, bueno, yo sé que a algunos de ustedes les ha dado más de una vez COVID. Entonces, ante ese peso, nosotros digamos, ¿por qué no lo ponen obligatorio? Pero por eso es que uno tiene que analizar varios puntos de vista para tener una postura
una postura no obligada, sino una postura razonada, una postura con conocimiento, informada. Ok, bueno, esto era para calentar motores nada más. Entonces, yo les quería platicar un poco de un tema que quedó parcial en la semana 8, creo que fue en la semana 8, pero que ahora quiero que con eso vamos a introducir el trabajo de este día. Y es los principios de la ética médica, o sea, la bioética, y cómo estos rigen la solución del conflicto médico. Entonces, de ahora en adelante nos vamos a dedicar a la bioética y en particular a la ética médica. Hay 4 principios universales que los hemos mencionado muchas veces, que son la autonomía del paciente, la beneficencia. Aquí estamos hablando de que la vacuna, cuando decimos nosotros, la gente tiene la libertad de tomar la decisión, que no nos restrinjan nuestras libertades individuales, como se dice. Es más, en Estados Unidos hay 2 posturas, según el partido, demócrata o republicano. Hay mucha gente radical religiosa que no se está vacunando en Estados Unidos. En cambio, para algunos cristianos, nuestra postura es vacunémonos para cuidar a los demás. Esa es mi postura como cristiano. Yo me vacuno porque me debo a mi comunidad. Y allá lo están diciendo, no, es más, hay grupos asociados al expresidente que dicen, no, nos vacunemos. Hay posturas así. ¿Qué valores o qué principios están ellos levantando como enarbolando? La autonomía del paciente. Esto es un tema. Un paciente sobre la base de la autonomía le puede decir, doctor, yo no me quiero amputar la pierna, pero tiene un pie diabético grado 4, ya no se puede hacer nada, pero yo prefiero morirme completo que vivir sin la pierna. ¿Verdad que mucha gente nos dice eso? Son unos ignorantes, retrógrados esos pacientes. No, si yo le informo, muchos dicen, yo le informo la situación. Si no está en una etapa de depresión, si ya pasó las diferentes etapas que describe la doctora Kubler-Ross, de las pequeñas muertes, o sea, las etapas cuando uno se enfrenta, que le dicen a uno, va a perder su pierna. Y primero hay negación, no, yo no quiero quitar la pierna. Luego viene una etapa de negociación. Yo empiezo a entender, incluso me puedo recriminar, yo quizás comía mucho dulce y por eso me agravé mi diabetes y ahora voy a perder mi pierna. Yo quizás he hecho desarreglos, quizás es mi culpa. Luego, bueno, acepto, ni modo, también la niña fulana perdió la pierna y vive feliz, tal vez veo otro, bueno, y hasta que se da, bueno, pues voy a vivir, quítame la pierna. Pero si la persona no está en esa etapa de negación, no está deprimida, y yo le he informado todo y a la familia, y aún así la persona dice, yo prefiero morirme entero que vivir sin pierna, sobre la base del principio de autonomía, puede denegar, como decía alguno de ustedes, puede denegar el tratamiento médico. Ese es el principio de la autonomía. El de beneficencia es cuando yo evalúo el mejor beneficio para el paciente, para su familiar, y se lo explico, ¿verdad? Pero usted va a vivir, va a mejorar, va a vivir y aunque le vamos a ayudar, le vamos a poner una prótesis, le vamos a dar terapia física y le empieza a explicar y entonces usted decide sobre la base de la beneficencia de ese paciente. Y la no maleficencia, o sea, es una balanza en la cual usted pone el menor daño, busca el menor de los daños. O se vacuna tanto por beneficiar a la mayoría como por no hacerle daño al personal de salud. Usted se vacuna por no dañar a la sociedad, por no ser ahí un COVID con patas por todos lados, sino que trata usted de ser en beneficio de los demás y para no dañar a los demás. Son como complementarios, son como una balanza. Y luego sobre la base de la justicia, ¿verdad? Como dicen el personal de salud, no es justo que nosotros estamos día y noche con la UCI llena y la gente en bares, la gente en pachangas, sin medidas de bioseguridad. Es el principio, entonces, que pudiera entenderse así. Estos son los 4 clásicos. Estos son los 4 clásicos. Vamos a ir deteniéndonos un poquito más. La autonomía del paciente, entonces, es el derecho a decidir sobre lo que hace y lo que no hace a su cuerpo, a su persona. Se debe respetar esa decisión del paciente.
Entonces, cuando ponemos algo por ley así, ¿verdad? Entonces, y estamos coartando una de las libertades que tenemos como seres humanos. Y puede ser que a largo plazo, un Estado no democrático, un Estado autoritario, nos coarte todas esas tomas de decisión autónomas sobre la base de nuestra conciencia, y entonces vamos a llorar. Va a ser Corea del Norte. Por eso es que hay que tener cuidado con estas cosas. Entonces, puede ser, como decíamos y como los ejemplos que ponía el doctor Luis Francisco, que se pueda delimitar ciertas, por ejemplo, no entrar a los teatros, a las ferias, sin estar vacunado. Son medidas que el Estado puede poner de consenso también tomadas en los diferentes instancias, como son las cámaras. Me refiero a las cámaras de senadores, de diputados, en las cámaras donde se toma esto, porque se supone que ahí está sentada gente informada, que conoce esto que estamos platicando. Entonces, cuidado con perder la autonomía. Cuando empezamos a decir tal cosa por obligación, yo soy de los que pongo un cuidado, porque a largo plazo podemos perder toda nuestra autonomía. Ok. Entonces, luego está el otro, que es la beneficencia. Es primordial siempre actuar en beneficio del paciente. Estamos hablando aquí del ambiente médico ya exclusivamente. Médico, o sea, de salud. Siempre cuando yo me estoy refiriendo, no quiero que se vaya a sentir mal alguien que no es médico. Yo sé que tengo odontólogos, que tengo especialistas en terapia física, en radiología, en laboratorio, hay enfermeras. Me refiero al equipo multidisciplinario de salud. Por eso quizá voy a decir los RUS. Cuando estemos en el ambiente asistencial, actuar en beneficio del paciente. Eso es lo primero. Los derechos, deberes, acuérdense que no tienen que entrar en choque. Entonces, primero, definiendo un buen diagnóstico. Esa es la primera forma de aplicar la beneficencia. Un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento informado sobre la base de la evidencia científica, pensar en lo mejor para el paciente. Si la respuesta a este principio es no, no es lo mejor para el paciente. O sea, si no le ofrece un beneficio, si yo lo que quiero es meterlo porque me han dejado para graduarme de este ciclo una investigación, eso nos pasa a veces con los residentes en los hospitales. Y entonces yo estoy haciendo un protocolo. Entonces yo le digo a ella, a la paciente, o a él, al paciente, que es su beneficio. Pero en realidad yo lo quiero poner en mis criterios de inclusión de mi trabajo. Y entonces por eso es que le voy a someter un día más de hospitalización para poner, ¿entienden? Eso no es en beneficio del paciente. Entonces se debe de buscar otro camino de acción. La no maleficencia, como su palabra lo dice, es básicamente sobre no hacer daño. El primum non nocere o non nocere, tan conocido, ¿verdad? De primero, no debemos hacer daño. Si esto le va a ocasionar dolor, si la sonda vesical le pone a riesgo de una infección asociada a la atención sanitaria, una IA, entonces yo no se lo pongo, no se lo cuento los días, le pongo fecha a la sonda. Esa es la no maleficencia. Si yo sé que la ventilación mecánica tiene un riesgo, un porcentaje de una neumonía asociada a la atención sanitaria, entonces también me cuido de no meter a todo el mundo en ventilación, de no hacer un daño, la no maleficencia, de no dar medicamentos, porque a veces doy medicamentos que dañan el estómago. Entonces, como dañan el estómago, le doy a algún pariente del omeprazol. Y como, y empiezo a hacer una cadena como para que este me quite el efecto adverso del otro y me quite el efecto adverso del otro. Entonces, estoy rompiendo este principio de la ética médica, que es la no maleficencia. Porque no mejor trato de evitar la sobresaturación o la sobremedicación, ¿verdad? La sobreprescripción, la polifarmacia. Y el cuarto principio clásico es el de la justicia. Dar a cada paciente lo que le corresponde, lo que necesita. Hoy en día el ejercicio de la medicina es muy complicado porque las personas son cada vez más informadas. Así como hay una gran desinformación, las redes sociales hacen una gran desinformación, pero también muchos pacientes llegan con situaciones impresas, con páginas impresas de Medline, de MedPlus, de revistas.
le llevan, ¿y por qué no me pone así de este medicamento? Es que en el país no hay, pero fíjese que a mi tía en Canadá le hicieron tal cosa. Mis parientes que están en Estados Unidos le hicieron tal cosa. Entonces, todo eso hace que el gap o la brecha entre nuestro conocimiento como personal de salud y el conocimiento de la población se vaya acortando. Entonces, la desinformación es menos. Entonces, tenemos que hacer valer más el principio de justicia informándoles, ¿verdad? Una de las razones por las que las personas no se vacunan es porque hay mucha desinformación, hay mucha teoría las redes se han encargado de teorías de conspiración y de que nos van a meter cosas en el genoma humano, y entonces todo eso no permite que la gente tome una buena decisión informada. Entonces nosotros como RUS, como Recursos Humanos en Salud, tenemos que hacer, sobre la base del principio de la justicia, darles la información que necesitan y a cada paciente según lo que le corresponde. Pero, como es un mundo en transición, ahora tenemos 2 nuevos principios de la ética, ya no son 4, sino que se han agregado 2 principios adicionales, como son el principio de la confidencialidad médica, que es cuando, digamos, el paciente me cuenta algo personal. Cuando el paciente me cuenta una situación, pues yo no tengo que andarla divulgando o reírme de sus cosas. A veces en las conversaciones en el cafetín, en el comedor donde nos reunimos los recursos humanos, se comentan cosas personales de los pacientes y debiéramos evitar, ¿verdad? Porque los estigmatizamos. Pues hoy en día se maneja mucho la información por diferentes medios, ¿verdad? Correos electrónicos, tablets, y nuestros pacientes requieren tener la seguridad de que me lo dice a mí y se quede en mi persona y se quede, no ande por todos lados. Pero también hay situaciones, y vamos a ver un caso en un par de semanas, en donde vamos a debatir sobre este principio, hasta dónde llega la confidencialidad médica. Y yo no quiero ahondar ahora porque nos vamos a dedicar a un caso en donde vamos a ver dónde hay un tema de confidencialidad, hasta dónde ese médico debió advertir un problema en una comunidad universitaria. Lo vamos a ver, pero en términos generales no debemos divulgar. Ay, fíjate que la señora que acaba de entrar tiene una enfermedad de transmisión sexual, porque vieras cómo se porta, vieras qué señora más mal portada. O sea, eso, por ejemplo, no se debe dar entre nosotros los médicos, las enfermeras y el personal de salud, y sin embargo en los hospitales se da. Entonces, este tipo de la confidencialidad médica, no andar contando las cosas de que los pacientes nos han confiado. En ese sentido, somos como confesores de nuestros pacientes. También, otro es el derecho a la información. Esto va muy aunado a la autonomía del paciente. ¿Y qué quiere decir? Que el paciente siempre tiene derecho a la información, pero tenemos que tomar en cuenta que los pacientes no saben de leyes, ellos no conocen de términos médicos. Entonces nosotros tenemos que tener la inteligencia, la sabiduría para darles una verdad médica, pero no necesariamente en términos científicos. Si nosotros le hablamos elevado a los pacientes, de que esta es la última evidencia que nosotros hemos leído de Cochrane. Mire, señora, esto que le voy a hacer es porque lo he sacado de un metaanálisis donde todo ha sido randomizado del más alto nivel y lo saqué de la biblioteca Cochrane, y lo que le voy a hacer es que le voy a poner unos tratamientos monoclonales, y empieza usted a hablar de que no le entienden ni sus residentes. Entonces, eso el paciente no lo va a entender. Usted tiene que explicarle, mire, esto es lo mejor que se está haciendo en otros países, en Europa. Nosotros aquí en el país lo estamos haciendo en su beneficio. Fíjese que esto le va a ayudar a sus defensas. O sea, lo mismo, fíjense que les dije, pero que lo entiende cualquier escolaridad. Eso es como los docentes. Si hablamos muy elevado, pues entonces es un mal docente. Siempre a mí me gusta decir el buen doctor, el buen profesor, el buen doctor, la buena enfermera es la que pone las galletas al alcance de los niños. Es decir, el que pone la golosina para que se pueda disfrutar, el que pone el conocimiento para que se pueda entender de la manera más sencilla, más fácil de adquirir. Entonces, ejemplo de esto es detectar que el paciente ya no quiere saber qué le pasa,
O mi paciente claramente me indica, a mí no me diga, usted haga lo que tenga que hacer. A veces los pacientes le dicen eso a uno. O bien los familiares quieren que se actúe de una manera distinta y eso entra en conflicto. El paciente no quiere recibir mucha información. La familia a veces también hay un problema, que viene la hija, pero quien va a pagar la cirugía es la sobrina que viene de Estados Unidos. Entonces todos le están pidiendo información. Se tiene que decir quién va a ser el vocero de la familia. Yo, ¿por qué voy a pagar la cirugía? Va. La familia la ha designado, sí, entonces solo con una, pero después mañana viene otro tío de Canadá y quiere saber también. Bueno, entonces uno tiene que ser inteligente y decir, yo les voy a dar información, toda la información. Venga mañana a las 10 de la mañana, cuando yo termine la visita, o venga 15 antes de las 3, que yo marco a las 3, y entonces le voy a explicar, pero a una persona que va a ser el vocero, o al familiar, al paciente, siempre se le explica si está en pleno uso de sus facultades. Entonces, usted tiene que hablar con el paciente y con los familiares. Eso resuelve o desactiva un conflicto ético. Nosotros estamos haciendo las cosas bien, de buena fe, hemos estudiado para atender al paciente, pero no tenemos buena comunicación. Eso nos va a tirar toda la atención, nos va a tirar la atención. Entonces, estos dos nuevos principios de la bioética, que son el consentimiento informado y el derecho a la información, ¿verdad? El derecho a la confidencialidad. Y han agregado uno que es el consentimiento informado. Es otro tema que debemos nosotros agregar a esto. Tal vez no sea un principio, pero sí es una situación a tener muy en cuenta. Ahora, con el consentimiento informado, nosotros a veces en El Salvador creemos que solo firmar un formulario. Ponga su nombre aquí, lea este pedacito y aquí que firma usted y me va a firmar su testigo que va a ser su paciente. Y ese es el consentimiento informado. O algunos que teníamos antes en el pasado en el seguro que decían que eximían de cualquier riesgo, demanda al hospital. O sea, estaba pensado el consentimiento informado para que no hubiese demanda. Pero nos dimos cuenta que habían demandas y que se iba con ese consentimiento informado y que los abogados decían que eso que habíamos escrito ahí no era suficiente. Entonces, ¿qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado implica que usted le explique claramente al paciente. Porque si un paciente llega a los tribunales de lo civil o de lo penal en El Salvador y le dice, es que mire, yo firmé un papel y el papel, yo ni me acuerdo qué decía y lo firmé yo y mi cuñada. O lo firmé yo y una enfermera que llamó el doctor para que fuera mi testigo. Entonces, ¿qué dicen los abogados? Eso no es consentimiento. Pero si el médico dice, se le explica a la paciente que tiene una diabetes descompensada, tanto de glicemia, 400, 500. Además, tiene una úlcera diabética, grado cuánto de tanto de tal clasificación, que ya le hicieron estudios vasculares, que ya le hicieron estudios de no sé qué, y que en comité de discusión con el plástico, con el vascular, con toda la mar ahí, no, ya hay que amputarlo y se le explica al paciente, la familia está de acuerdo, pero el paciente no, por eso le damos alta, o sí están de acuerdo y por eso los vamos a operar. Eso es consentimiento informal. Y firme con su DUI y firme, ahí sí, con una nota donde usted explica todo. Entonces, el consentimiento informado no es un papel que se firma, es una explicación clara al paciente y a la familia qué es lo que se va a hacer para llegar a un diagnóstico. El paciente es diabético, descompensado, o sea, lleva exámenes y todo eso, el consentimiento informado. ¿Y qué tratamiento le va a hacer sobre la base? ¿Qué hice estudio periférico? ¿Qué hice Doppler? ¿Qué hice arteriografía? Que los reunía al plástico, al ortopeda, al endocrinólogo, yo como residente, y entonces me dijeron esto y esto, entonces pongo la nota de la reunión. Y eso es el consentimiento informado. En ocasiones, el paciente desconoce. Si yo le explico, si yo le enseño, por ejemplo, en caso de la vacuna COVID, si yo le digo que la vacuna se va a parecer a la de la tuberculosis, en el sentido que puede darle todavía, pero le va a evitar las grandes complicaciones en un porcentaje. Pero que claro, siempre hay una idiosincrasia personal que no se puede controlar. Pero ¿qué es lo que hay ahorita?
Es lo que la ciencia ha creado, así con palabras sencillas. Mira, esto es lo mejor que tiene la ciencia hasta ahorita, ¿verdad? Pero siempre es un chance, porque perfectos aquí de este lado del cielo no hay, ¿verdad? Aquí todo es, aquí en la biosfera es sobre la base de la evidencia científica. Entonces, pero hay cosas que no tiene que conocer tan a profundidad, ¿verdad? Pero usted le explica bien. Si usted le explica y le dice, me ha comprendido don fulano, me ha comprendido doña fulana. O sea que hay que cerciorar, y entonces hace una nota y le pregunto a los familiares y ellas si me han comprendido, y su respuesta es afirmativa. Todo eso tiene que llevar. Fíjense que esto lo he sacado de un curso que recibí con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de Coursera, pero lo pagué. Y les digo porque en Coursera hay un montón de cosas bellas, y yo encontré y la doctora Montiel, que es la maestra, nos deja hacer en pares, como a veces los pongo a ustedes, un consentimiento informado, y que nos calificáramos uno al otro, qué criterios debería tener ese consentimiento informado. Entonces lleva todo esto que les estoy mencionando. Entonces no es darle un formato que lo firme, como he insistido desde el principio, y esto lo dice ella, ¿verdad? Porque aquí le he robado sus palabras, las iba copiando mientras iba dando clase, y después hice las diapositivas. Y el consentimiento informado implica la explicación, es lo más importante. Que usted pueda ir a un abogado y no mentir y decir, yo lo expliqué. Acuérdese, pasamos 1 hora y yo le expliqué, y luego lo transcribí y firmamos los dos. Eso es consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado implica la explicación. Contestarle todas sus preguntas. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Entiende bien hasta dónde le vamos a hacer la amputación? La vamos a hacer hasta allí, porque porque ellos dicen, ¿y por qué me va a cortar hasta la rodilla? Si yo a la mitad de la pierna tengo la úlcera, para favorecerle que le pongan una prótesis. Porque si yo le dejo el cutuquito, le dejo el pedacito ahí, ese muñón no va a ser funcional si le dejo un cutuco. No va a ser, además, mire la forma de los huesos como es. Yo no le puedo dejar un pedazo, le tengo que cortar hasta la rodilla para que le podamos poner, o sea, toda esa explicación es la que hay que dar. Pues conteste todas sus preguntas y quede completamente satisfecho de que va a pasar, y que además se lo autoriza al hospital, al equipo de salud a hacer. Bueno, esto lo vamos a ver después. Estos casos están preparados para verlos después y tienen que ver con los principios. Bueno, me salgo porque también les quiero dar un pequeño recreo. Estamos ahorita a buena hora. Perdón, solo quiero avisar algo aquí en la casa. Perdón, que venía la señora que me ayuda y no sé si alguien le había bien. Perdón. Bueno, entonces, ¿hay preguntas hasta aquí de los principios que hemos visto? ¿Preguntas o un ejemplo que quieran dar antes de salir a recreo? Ejemplo, preguntas. ¿Qué les parece esto del consentimiento informado? ¿Cómo se los he explicado? ¿Se está haciendo así? ¿O solo se llena el papelito y que firmen? Por ahí oye un micrófono. Doctora. Sí, doctora, yo tuve la oportunidad de estar en el hospital de San Bartolo, y realmente en los hospitales, al menos allí, no se hacía así como usted realmente lo está explicando. Simplemente se les leía el documento y se firmaba, ¿verdad? Pues realmente a veces también no es justificar, pero los tiempos en los hospitales son bien limitados, y para tener como una conversación bien así personalizada con los pacientes, en algunos momentos también se vuelve difícil, y quizás eso hace que el personal médico en algunos momentos no aplique como debería de ser éticamente el consentimiento, ¿verdad? Gracias, Mirna. Fíjese que yo, Mirna, trabajé 20 años en el Seguro Social, y en la emergencia trabajé muchos años como emergencióloga, y también hacía turnos de medicina interna, lo cual es bien duro en el Seguro Social, porque los internistas cada vez somos una especie a punto de extinguirnos. Entonces éramos bien pocos. Sin embargo, uno tiene que tener la inteligencia de ver a quién le da bastante tiempo y a quién le da poco tiempo, ¿verdad? No todos requieren el mismo tiempo, pero un paciente
problemático es el que más tiempo requiere. Entonces, ahí tenemos que darle tiempo a nosotros, porque cuando nos llevan a lo civil o a lo penal, que es peor, a lo civil también, porque si a mí me demandan por $100,000, yo ya no puedo vivir mi vida jubilada, ya, ¿verdad? Entonces, el consentimiento informado es algo que sí hay que darle tiempo, porque si usted llega a donde el juzgado, al juez y le dice, es que yo tenía 25 pacientes y no le pude explicar, eso no la exime, no la exime. Entonces, hay que tener como mucho cuidado para eso. Voy a leer las dos opiniones del chat y luego le doy la palabra a Noé. Quiero ver. Kevin dice, ya eso ya lo leímos de la vacuna. Yesenia dice que hemos tenido suerte porque no se hace así, porque no nos... Es cierto, sí es suerte, porque es así como se hace el consentimiento informal. Y también, ¿saben qué? En el MinSal no hay mucha demanda. En el Seguro Social es otra cosa. El Seguro Social es otra cosa. Jacqueline Alvarado me dice, en la mayoría de los casos prima la opinión profesional y no la del paciente. Sí, ¿verdad? Claro. Y es una horizontalidad. No es que yo soy el doctor o la enfermera, sino que es un plano horizontal donde yo les estoy atendiendo a ellos, les estoy sirviendo. La diferencia es que yo tengo una escolaridad y él tiene otra. Pero mi deber es, acuérdense, bajar la galleta a que los niños la alcancen. O sea, entre más inteligente soy yo, más sencillo soy. Va, al revés. No es que soy más difícil, sino que entre más sencillo, entre más inteligente soy, más sencillo soy. Acuérdense de eso. Yo soy buen doctor, yo soy buena enfermera, soy un buen odontólogo, entonces soy más sencillo. Soy inteligente, le puedo dar a los pacientes lo que ellos necesitan. Noé, adelante. Sí, con respecto a eso del consentimiento informado, doctora, acá, bueno, en el área pública es algo que no se da, pues. Es más, como interno, cuando rotamos como en hospitales públicos, el cirujano no toca un consentimiento informado. Hay que lo llene el interno. Y si te lo firmó, bueno, y si no, igual, el cirujano, bueno, yo con todos los médicos, cuando estuve de interno que pasé en cirugía, ellos nunca se detienen a explicarle a un paciente esto y esto va a pasar, sino que si el paciente firmó, lo operamos, si no, no, pero si el paciente no firmó, es culpa del interno. Pero en ese momento uno no tiene el conocimiento del cirujano, de la técnica que va a aplicar, cómo lo va a aplicar, qué le va a hacer, cuáles van a ser las complicaciones. Bueno, es más, yo hice mi internado en el hospital de Sonsonate y yo ahorita estoy haciendo memoria que el cirujano jamás le explicó al paciente cuál era el procedimiento. Y ellos nada más a uno cuando está ahí le explica, vaya, el consentimiento informado ya está establecido en los hospitales públicos, ¿verdad? Ya hay una página que le dan. Entonces ahí uno como interno solo le ponía, se explica riesgo y beneficio de procedimiento quirúrgico al paciente acepta. Ahí termina. ¿Y qué es lo que pasa? Pero al cirujano sí le importaba que el consentimiento fuera firmado, porque si no, el interno se quedaba castigado, pero él no se tomaba el tiempo para explicarle al paciente. Entonces yo creo que ahí sí, ¿verdad? Quizás habría que hacerle una modificación al consentimiento informado que ya está establecido en los hospitales públicos y pedir hacer el documento de identidad del cirujano, del médico a operar, porque también hemos visto casos de médicos que, pues, ¿cuántos casos tenemos de amputaciones del miembro que no es? Bueno, ese caso les iba a Así poner es, como, entonces considero como que ejemplo de la vida necesita real. una Sí. modificación. ¿Usted conoce ese caso con todos los detalles, no? Para que nos lo cuente. Sí, sí, lo conozco. Cuéntenoslo breve, cuéntenoslo breve. Bien, bueno, fue en año 2019, nos llegó una paciente. Ah, ese es otro. Yo conozco un clásico del 2000. Ah, pues cuénteme. No, a nosotros en el 2019 nos pasó un caso. Llegó una paciente, accidente de tránsito. El miembro al que se iba a amputar era el derecho, ¿verdad? Entonces, el consentimiento informado y todo se le hizo. Como era emergencia, se pasó de una sola vez. La cuestión es que cuando se realizó la cirugía, el miembro que se amputó fue el izquierdo. Y el derecho, pues, era imposible de salvarlo. Entonces, la paciente fue doble amputación. Qué terrible. Y, bueno, creo que ese caso, con los compañeros que todavía hablo, dice, bueno, el cirujano ya no está aquí en el país. Pues sí. Sino que tuvo que huir, ¿verdad? Y toda la cosa.
pero el compañero que en ese momento firmó el consentimiento informado, bueno, le hizo que el familiar firmara el consentimiento informado, a él sí lo llamaron y le explicaron que por qué ese consentimiento no iba detallado, porque eso era lo único que nosotros poníamos. Se explica a familiar de paciente, riesgos y beneficios, paciente o familiar de paciente acepta. Y la cuestión era que el consentimiento casi siempre iba firmado por el interno. ¿Verdad? Entonces a este compañero sí lo mandaron a llamar y todas las cosas, sí. Bueno, y el paciente joven, pues era una muchacha de 19 años también. Terrible. Pues eso ha pasado un montón de veces y no aprendemos los de mayor experiencia. Lo mismo pasó en el Seguro Social cerca del año, me acuerdo, antes del 2010, lo mismo, igual salió huyendo el cirujano. Lo tremendo es igual, le amputaron la pierna, no viene el caso, pero sí hay que cambiar el formulario, lo ideal, pero aún con ese formulario, usted le puede engrapar una hoja y usted lo puede hacer bien. Aún con ese formulario, usted le puede engrapar una hoja de notas médicas y escribir una buena nota. Lo que pasa es que no es verdad que a los médicos nos guste escribir. Las enfermeras escriben. Y muchos casos se resuelven tanto en auditoría médica como en la instancia legal por las notas de enfermería. Las que van en colores, que van bien identificadas, y es, por lo menos antes no se cocinaban tanto, no, porque hoy ya veo que algunas también se cocinan la nota, paciente en su unidad, con ropa, bueno, también, pero la gran mayoría, yo diría que el 90 al 80% son muy conscientes de las notas que escriben. Entonces, este tema del consentimiento informado es bien importante. Ana, su última intervención para que vayamos a un descanso de 5 minutos. Adelante. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno, fíjense que escuchando los ejemplos, ¿verdad? Me acuerdo de un ejemplo que pasó en mi lugar de trabajo, pero acá era el paciente que ingresó, ya había firmado documentos legales que no quería intubación, ¿verdad? Y lo requería, ¿verdad? Entonces, se le informó al paciente, tanto el intensivista, el internista, hasta la propia familia, pero él era abogado. Y entonces él ya había firmado, entonces aquí veíamos también el principio de la autonomía, ¿verdad? Que se respetaba y todos los días se le explicaba al paciente y él decía, no, no, no. Y él era abogado, el paciente. Y era abogado, ya estaba bien y informado. decía que iba a demandar a la persona que lo intubara, ya sea su familia, imagínense. Entonces ahí estábamos como respetando también el principio de autonomía del paciente, pero al mismo tiempo se le informó también al paciente, tanto los especialistas, y en ese caso también estamos como no violando, digamos así, sino que estamos, digamos, en este caso respetando lo que el paciente, aunque él era ese abogado. Más que todo lo hicieron porque era abogado y le tuvieron miedo, Ana. No porque conocieran el principio de la autonomía. Ajá, porque él decía, yo no quiero, desde que él ingresó, dijo, yo ya tengo papeles firmados, por eso que no tuve ningún procedimiento. Entonces, al final, este paciente falleció, ¿verdad? Pues sí. Y la familia decía que querían contrademandar eso porque ellos no querían ellos querían que se entubara. Pero igual el paciente ya no tenía un pronóstico, pues sí. Y yo creo que eso también él se informó, me imagino yo, para que él ya hubiera llevado esos ya papeles ya firmados, pues. Claro, ahí estaba mejor informado el paciente que el personal, ¿verdad? No, de los familiares no, que el personal de salud. Los familiares estaban hablando de más que el personal de salud. Bueno, yo quiero que salgan a recreo, así que por favor regresemos a las 10 en punto. Por favor, sí, 7 minutos. Bueno, entonces tengo que explicarles varias cosas. Primero, como les digo, estamos haciendo una introducción a la bioética. De ahora en adelante, pues vamos a discutir casos. Quizás vamos a ocupar 2 herramientas pedagógicas. Una es el estudio de casos. Vamos a ir aprendiendo los diferentes dilemas éticos. He escogido casos, algunos casos van a ver ustedes que son históricos, son emblemáticos, que fueron rompiendo hielo, tanto en las leyes como en el análisis de la bioética. Y también vamos a hacer para la semana final, porque miren, hoy es la semana 14, o sea que estamos a 6 semanas de terminar su primer ciclo de la maestría de salud pública. Y tenemos en medio la vacación.
Entonces, desde ya, quiero que vayan pensando que el trabajo final va a ser un mini proyecto de intervención ética. ¿Qué es eso de mini proyecto? El mini proyecto es algo que no me lo he inventado yo, existe. Es cuando usted puede hacer intervenciones muy puntuales en una organización. Porque usted, por ejemplo, no puede cambiar y crear una normativa de consentimiento informado, por ejemplo, porque para eso usted tendría que estar en una, a menos que alguno aquí esté en el Departamento de Normativa y Regulación del Ministerio de Salud. Sería chivísimo que nos ayudara con eso. Pero como la mayoría estamos en el nivel operativo, nuestras intervenciones realmente no pueden ser tan abarcativas, ¿verdad? Entonces, los adultos aprendemos aplicando. Si usted me dice, voy a hacer la planificación estratégica del ministerio, pues sí, pero yo no soy ministro, no soy el jefe de planificación, entonces yo voy a aprender muy utópicamente. Pero, como están haciendo mis alumnos de planificación estratégica, hay alguien que está haciendo la planificación estratégica del Departamento de Salud Mental del Hospital Militar, porque ahí trabaja. Entonces está poniendo en práctica en su lugar de trabajo. Y el adulto aprende haciendo y aplicando al día a día lo que usted sabe y está aprendiendo. Entonces, va a ser un mini proyecto de intervención ética que va a ser el trabajo final. Y ahorita le voy a compartir. Ese mini proyecto de intervención ética tiene que usted, después vamos a ver lo de los mapas mentales. La tarea de la semana la vamos a ver después. Estoy hablando del trabajo final y se lo voy a explicar en varias ocasiones. Hoy es la primera ocasión. Entonces van a elaborar un mini proyecto de intervención ética sobre el tema ético o de valores en el área de trabajo. ¿En qué va a consistir? Bueno, va a consistir en que ustedes van a identificar un problema. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos de años anteriores. Una persona, una de las alumnas más brillantes que hay, todos son brillantes, pero hay algunos, ¿verdad? Trabajan en el Seguro Social y ellos, muy inteligentes, mis alumnos, identificaron un problema, fíjense, de ética, que era el valor confianza. Cómo el valor confianza se estaba transgrediendo, no se estaba respetando el valor confianza. Eso repercutía en que se estaban todos los memos, todos los correos, la gente los imprimía. Y entonces eso había aumentado el gasto de papel. Y ella, como administradora de ese hospital o de esa unidad, les daba una resma, digamos, a cada quien al mes, pero como se estaba imprimiendo a todo lo que le mandan a uno, yo lo voy a imprimir por si se le olvida a ella, entonces lo empezaban a imprimir y entonces estaban haciendo un gasto de papel. Entonces, ella empezó queriendo hacer un plan de austeridad, pero luego se dio cuenta que no solo era un plan de austeridad, que no solo es mandarles a decir, ya no gasten papel, sino que había otro tema subyacente, cuando ella buscó, y era que no se tenían confianza entre ellos. Entonces, si yo, digamos, soy la jefa de la unidad, y le mando a María José, Cuchilla, María José, usted va a hacer esto, pero ella desconfía, señora, todo se le olvida, y entonces lo imprime porque a mí todo se me olvida, y pido cosas que no he dicho. Entonces, ella se dio cuenta que la pérdida de papel no se solucionaba solamente con un plan de austeridad, sino que también con trabajar el tema del valor confianza. Miren qué interesante. Y ella dio capacitaciones y dio intervenciones del valor confianza y también les puso un plan de austeridad y controló el papel y controló todo lo que se imprimía. Pero las dos cosas a la par funcionaron y ese fue su trabajo. Otra compañera, también brillante igual que ustedes, también del Seguro Social, el problema de la marcación. ¿Quién no tiene problema de marcación en los hospitales? ¿Cuántas veces los queridos colegas llegan, se paran enfrente del marcador, dejan el carro con el motor encendido, marcan, le hablan al interno, mírame la consulta que ya voy a regresar y no regresa?
¿Eso es de la vida real o es invento mío? Entonces ellos se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta, lo manejaron por el lado del valor de integridad, creo, o el valor de responsabilidad, un valor así. Y entonces se dieron cuenta que no solo es de ponerles biométrico. Antes era la tarjeta, que les pusimos tarjeta para marcar. Luego el odiado biométrico. Y luego toda la gente se inventa o te marcan la tarjeta o le hablan al otro para que le cubra el trabajo. Pero como dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces ellas manejaron el tema de varios valores con el personal para resolver el tema de la marcación y le pusieron indicadores y todo. Otro grupo en otro ciclo manejó el tema del acoso sexual a hombres y mujeres que había en una unidad. Porque a veces no solo hay para mujeres acoso sexual, hay para hombres y mujeres. Y en una oficina particular se estaba haciendo. Sí, aquí nos pone un ejemplo aquí Luis Francisco, pero hasta el biométrico no es a prueba de false, de falla, de errores. En Brasil había huellas en látex para marcar por otros, no, si es que es como les digo, echa la ley más creativo, ¿verdad? Echa la trampa. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que identifiquen un problema. Y van a ver ustedes como detrás de un problema de este tipo, casi siempre hay un problema ético detrás. Por ejemplo, un problema, no sé qué ustedes me quieran decir, de llegadas tardías, bueno, como les digo, de acoso laboral, de acoso sexual, bueno, había un problema tan serio en un lugar de acoso sexual que se manejó a veces se manejan a través de los sindicatos. Como yo he dicho cuando he sido directora de hospital, si los sindicatos tienen un alto porcentaje de razón, ellos conocen que la problemática realmente está ahí. La que pasa es que a veces no hay manera de cómo ellos lo quieren abordar, pero nosotros, que si somos personas instruidas, que estudiamos la maestría de salud pública en la Universidad Evangélica, debiéramos de abordar las cosas desde el punto de vista técnico. Y la ética no la debemos de dejar atrás. Entonces, puede ser que sea un problema de falta de trato digno a los pacientes en una unidad. El trato digno es un valor, ¿verdad? Que es la dimensión interpersonal de la calidad. La calidad tiene una dimensión técnica, ¿verdad? Que es todo el conocimiento que debemos tener como personal de salud, que hayan equipos, que hayan insumos, todo lo que ustedes quieran. Pero está la parte en que el trato digno. Entonces ustedes pueden hacer una encuesta de satisfacción de base, medirlo y ver que la gente no está satisfecha. ¿Por qué? Por lo general, muy fuerte puede ser por el trato digno. Aquí me ponen los compañeros en el chat. Sofía me pone abuso de autoridad. Ese es un problema. Que ¿por qué no abordarlo? Pues. Falta de, pone Noé, falta de al trabajo. Ay, hasta 3 días a la semana. O como lo que pasa en el seguro, que yo no sé si todavía están los 40 minutos semanales de gracia, que usted tiene que marcar, pero que al final del mes puede tener hasta 40 minutos en una semana, pero ¿qué hacen algunos compañeros? Se lo toman el viernes y el viernes marcan a las 7:40 y no es eso lo que dice el contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, del seguro, que como les digo, trabajé 20 años en el seguro, entonces lo conozco bien, ¿verdad? O también compañeros que se creen los jefes, pues sí, ¿verdad? Problemas de relaciones de clima, de compromiso en el sitio de trabajo, de respeto, o sea, eso. Con esta introducción les voy a explicar el trabajo final. Y luego la tarea. Este es el trabajo final. Reitero, es para el final del ciclo. Entonces vamos a hacer en los equipos que ya venimos trabajando un mini proyecto de intervención ética. Cómo todo esto que hemos hablado lo vamos a poner en práctica en el día a día. Entonces aquí ustedes por favor lean esto. Este trabajo va a tener una portada, un índice, un resumen ejecutivo que siempre se hacen al final, la introducción es al final, una justificación, un marco conceptual, una identificación y priorización del problema. O sea que ustedes tienen que hacerlo técnicamente. Yo identifico un problema. Problema como el que me puso la compañera ahí, compañeros que
que mantienen un mal clima organizacional. Eso que se creen jefes. Por compañeros que mantienen un mal clima. Ese es el problema. Un deteriorado clima organizacional en la unidad de emergencia de tal parte. Ahí, encima de todo lo que tenemos que trabajar y además tenemos mal clima. Ese es el problema. Entonces ustedes pueden hacer un trabajo. Yo les pongo, a mí me gusta mucho el marco lógico. He trabajado muchísimos años haciendo proyectos de marco lógico. Entonces algunas herramientas son sugeridas de marco lógico. Entonces pueden hacer un árbol de problemas. Hoy no les voy a explicar todo, solo estoy introduciendo que eso lo vamos a hacer al final del ciclo. En algún momento yo me voy a tomar una hora para explicarles diferentes herramientas. Un árbol de problemas. A mí el árbol de problemas me encanta porque lo pueden hacer personas de cualquier escolaridad y se hace bien hecho y solo se convierte en espejo en un árbol de soluciones. Pero también pueden usar otra herramienta que a mí me encanta, que es la espina de pescado o la matriz de causa-efecto de Ishikawa, que es una herramienta de calidad y que también es bien linda. Y algún día voy a destinar un día de estas para que un sábado para que lo practiquen. Luego ustedes van a hacer un plan de acción. Bueno, el problema que habíamos dicho era mal clima organizacional, deteriorado clima organizacional. Ajá, hago un árbol, las raíces son, bueno, que los compañeros están cansancio, fatiga, poco personal, y empiezan ustedes a hacer una lluvia de ideas. Que fulano era director en tal parte y entonces con el cambio de gobierno ahora es un cooperativo, un colaborador y entonces eso lo mantiene siempre con el síndrome de jefe en medio de nosotros. Eso puede pasar. O problemas de trabajo en equipo, no sé, usted hace las raíces del árbol. Y luego los efectos. Los efectos son deteriorado clima organizacional, que es el principal problema, es el principal efecto, pero falta de atención a los pacientes porque pasamos peleando, no se cumplen los protocolos, no sé, estoy pensando sin analizar el problema, pero más o menos así funciona. Si ustedes hacen bien el árbol, cuando le den vuelta y atienden esas raíces, esas van a ser las soluciones. Y los efectos van a ser los indicadores de resultado, si se hace bien. Eso se lo vamos a explicar en algún momento. O a la matriz de Chicago, que es bien linda también, y se las puedo explicar. De eso va a salir un pequeño plan de acción. Bueno, el plan de acción es que vamos a tener aquí reuniones de concientización, como decimos en Latinoamérica, o concienciación, como dicen los españoles, concientizar sobre el tema de clima organizacional, sobre el tema de respeto en el trabajo, sobre el tema de buenas relaciones interpersonales. Y a fulano que tiene problemas, incluso lo podemos mandar al psicólogo, o podemos hacer toda una intervención, ¿verdad? Aquí soy yo exagerando, pero a veces es necesario. O digamos un compañero que es alcohólico y que es el que está poniendo el problema, lo podemos ayudar, sobre todo en el Seguro Social, que hay una normativa para ayudarle a los compañeros que tienen dependencias, drogodependencias, adicciones. Entonces, recomendaciones, todo. Yo les voy a poner una bibliografía que ya la puse de antemano. Está, y se la voy a explicar un día, como les digo, un día voy a dedicar tiempo a eso. El método del arco de Dialnet, que a mí me encanta, porque es como hacer proyectos también, de Giovanetti, que es de OPS este documento, que es cómo abordar los problemas en salud, que hay que saberlos escribir. Uno no pone, no tengo tal cosa, no tengo tal otra. ¿Por qué? No tengo enfermeras como problema. O sea que si le doy las enfermeras, resuelve sus problemas. No se escribe así. Se los dejo porque quiero que lo lean. Identificación y priorización de problemas. Esta es una herramienta que ha creado pues, de tantas que he visto, terminé armando una que me sirve mucho para priorización de problemas y ahí se las he puesto. La he ocupado mucho en atención primaria en salud y les pongo un ejemplo hipotético que se trabajó con el Hospital Nacional de la Mujer cuando estábamos haciendo unos proyectos para la cooperación de Luxemburgo y ellos piden en marco lógico, entonces está esta. Y la otra es otro árbol hipotético también, un POA que también les explico un plan anual operativo o un plan de acción para que ustedes lo puedan hacer. Bueno, eso es para el final del ciclo. No se pongan ansiosos ahorita, no se pongan, no entiendo lo que está diciendo la doctora, solo es decirles ahorita qué es lo que les tiene que quedar. Que el trabajo final va a ser en equipo, que va a ser un mini proyecto de intervención. Y solo vayan pensando
qué problema pueden trabajar. Ahorita solo eso. Ok. Y este video va a quedar para que lo vuelvan a ver. ¿Hasta aquí alguna inquietud en relación al trabajo final? ¿Alguna inquietud antes de pasar a la tarea de la semana? Bueno, la idea es aplicar al trabajo diario todo lo que hemos aprendido en ética y bioética. Puede ser un tema de bioética, puede ser el abordaje de los internos que se quedan con ambú en las madrugadas, puede ser el consentimiento informado. Con algunos grupos lo que hicimos fue establecer un manual de cómo debe funcionar un comité de ética en un hospital, ya que no hay, ya que los casos se deciden como sale cada día. Ok. Si no hay preguntas, vamos a pasar a lo de la semana. Vuelvo a compartir pantalla. ¿Y la semana qué va a ser? En los grupos que vienen trabajando, van a hacer unos mapas mentales. ¿De qué? De unos documentos que yo he puesto aquí por grupos. Como son 10 grupos, aquí está lo que le va a tocar al grupo 1 y 6, al 2 y 7. Al 2 y 7 le tocan 2 documentos, no es error mío porque son 2 documentos cortitos. 3 y 8, 4, 9 y 5 y 10. Este no es error, repito, son 2 documentos cortitos. ¿Cuáles son los? No sé si ustedes recuerdan, si no, creo que nos queda tiempo de armar rápidamente los grupos y darles un número, que es lo que voy a hacer ahorita. Y solo voy a poner un ejemplo antes de dar los números porque el tiempo avanza. Por ejemplo, al grupo 1 y 6, creo, 6, les va a tocar este documento. La Conferencia Sanitaria Panamericana, la 64ª sesión del Comité General, donde se estableció este tema, la bioética hacia la integración de la ética en el ámbito de la salud. Yo he estado ocupando este documento del 2012. Si al grupo que le tocó encuentra que hay un documento más reciente, le vamos a agradecer que también nos lo presente. Este yo lo he estado ocupando y no he buscado el más actualizado. Si el grupo lo puede actualizar, el año pasado no había posterior. O me dijeron que no, yo les creí. Pero si al grupo que le toca lo puede actualizar, se lo vamos a agradecer como parte del trabajo. Por ejemplo, el grupo, porque le he dado 2 al grupo 2 y al 7, porque son chiquitos. Es la Declaración de Ginebra, su contenido, que es bien chiquito, pero puede buscar la grande, pero este bien chiquito, solo tiene los valores, pero puede buscar la completa. Y la Declaración de Gijón. La Declaración de Gijón, que fue el 2000, que también fue una declaración de un comité científico y también es cortito. Por eso le hemos dado 2, para que haga un mapa mental de eso. Al grupo 3 y 8 le va a tocar la Declaración Universal sobre Bioética de Derechos Humanos, que es más larga. Y al grupo 5 y 10 le va a tocar, al grupo 4 y 9 le va a tocar la Declaración de Helsinki, y al 5 y 10 le va a tocar, este 4 y 9, la Declaración de Helsinki, y al 5 y 10, le va a tocar, esta es otra conferencia. Esta es otra conferencia diferente que se llama Hacia la integración de la ética en el ámbito de salud. Es diferente al primer documento. Entonces, esto es lo que nos vamos a distribuir para hacer un mapa mental. ¿Preguntas? Perdón, y hay un último. Como el año pasado se cumplieron, creo que 50 años de Nuremberg, creo que fue el año pasado, entonces yo aproveché a encontrar este PDF porque que conozcamos de qué se trataron los juicios de Nuremberg. Eso le toca a todos. Eso le toca a todos. Porque desgraciadamente no todos lo conocen y a veces me preocupa que cosas bien básicas debemos de conocer. Gracias. Luis Francisco ha levantado la mano. Adelante. Doctora, ¿nos puede recordar por favor los grupos? Eso, ahorita, a eso voy. Como yo no les he dado números, estos últimos minutos los voy a hacer solo para darles números. Así que
En este momento, no voy a compartir, sino que me voy a ir a donde yo los tengo anotados a ustedes. Y les voy a decir qué número tiene. Con el permiso de ustedes me voy a mis archivos. Y ahí les digo qué número tiene. Porque en realidad yo no les he dado número, pero hoy les voy a dar. Ok. Maestría ética. Aquí está él. Ok. En este momento les digo los grupos. El grupo de Juan Carlos Acosta Rivas, que está con Crisia Osiris, con Carla Melisa, con Milagro Amarali y Tatiana Yamilet. ¿Sí estamos bien? Grupo 1. Sí, así es, doctora. Ok. Grupo 2 va a ser el grupo de Kevin Francisco Alfaro con sus compañeros, ¿verdad? No los voy a repetir ya todos por el tiempo, porque está Mirna, está Jaime Enrique, creo que está el doctor Estupiñán también, todos ellos, ¿verdad? Gracias. El grupo 3 es el grupo de Jacqueline Michelle, donde está las compañeras otras, quiero ver quiénes, bueno, usted ya sabe quién es, Ana Marcela y todos, por tiempo no los repito. El grupo 4 va a ser de María José Cuchilla y sus compañeros. El grupo 5 es el de Norma Lisset, donde también está Jennifer Abigail y los demás compañeros. ¿Sí? Sí, doctora. Pero pasamos. Ok, el grupo, ustedes son 5, Norma. Sí, 5. Ok, el grupo 6 va a ser el grupo de Kathleen, Cecia y los demás compañeros. Grupo 6, ¿verdad? ¿Copiado? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora, copiado. Ok, el grupo 7 va a ser Crisia Vanessa y sus compañeros. Crisia Vanessa y sus compañeros. El grupo 8 es Jocelyn Ivania y sus compañeros. Enterada, doctora. El grupo 9 es Ileana Briseida y sus compañeros. Enterada, doctora. Y me falta el grupo 10, que va a ser el grupo de Elba Sofía, José Gerardo y Luis Francisco. Anotado. Gracias. No, okay. No me falta ningún grupo, ¿verdad? ¿Estamos todos? ¿No hemos dejado a nadie? Chicos, no, ¿verdad? Nadie, todos han sido mencionados. Hola. Sí, ¿verdad? Creo que sí, doctora. A mí ya me mencionó. Sí, ¿A quién? ¿A quién? A mí ya me mencionó, le digo. Pero usted está en un Nada más su grupo. pregunta. ¿Pero usted con quién grupo está? No, es que contestando le decía estoy agregado a un grupo, doctora. ¿Está agregado a un grupo? Sí, ya. Ah, ok, cómo no. Nosotros, Carlos. Ok, Crisia tiene una pregunta y Sofía luego. Adelante. Doctora, al final quiero hablar con usted algo. Ah, cómo no, no se preocupe. Sofía, adelante. Sí, doctora, fíjese de que yo quisiera, yo trabajo con Francisco y con Gerardo, pero por cuestiones de trabajo no coincidimos en los horarios y se nos hace difícil trabajar juntos. Tal vez me puedo incorporar en otro grupo, porque por los horarios de nuestros trabajos es bien complejo. De veras, y se hace difícil, se nos hace difícil trabajar y quizás mejor podría ver si puedo trabajar con otro grupo para ver si me adapto mejor con el horario de mi trabajo. Pueden hacerlo, es una gestión que tienen que hacer entre ustedes, solo comunicarme a mí, pero el grupo del doctor Luis Francisco, sí. Es que solo somos 3. Pero, sí, Sofía, pero lo que pasa es que usted puede cambiar de grupo, pero al grupo de ellos tendrá que incorporarse otra persona, no dejarlo solo a la pareja trabajando. Sí, pues sí. Y esa gestión la hacen ustedes porque como somos adultos, ¿verdad? Es andragogía, educación de adultos. Entonces, ustedes solo me comunican. Yo estaría de acuerdo en que haya el cambio, pues no hay ningún problema. Usted, por favor, puede buscar cambiar. Si logra hacerlo, porque no me gustaría que se quedaran ellos dos solos. Es decir, le estoy pidiendo que usted, por favor, haga las gestiones de cambiar con otra persona. Y si esa persona, para que todos lo sepan, está de común acuerdo.
Ok. Porque este es un problema de trabajo que se da en todos los ámbitos del adulto. Sí, no, pero es que no los horarios sería, de nosotros yo entiendo. son muy parecidos Sí, y entonces por eso que no coincidimos. De acuerdo, pero estas son problemáticas adultas que se dan en todos los ambientes. Entonces hay que saber gestionarlas, sobre todo que estamos en ética. Sí, por supuesto. Entonces por eso yo le voy a agradecer usted. que se puedan gestionar, usted haciendo el cambio con alguien y entonces ya puedan hacer la permuta, como veo que le han puesto ahí, como decimos en los hospitales, la permuta. Con mucho gusto. Correcto. Solo me mandan un mensaje por la mensajería oficial que ya hicieron el cambio, quién cambia a cada grupo y suficiente para. Sí, si no me quedo trabajando con ellos, pero sí se hace difícil por los horarios de trabajo, por mi trabajo sobre todo. Ok. Gracias, doctora, gracias. De acuerdo. Bueno, Carla, ¿usted tenía alguna pregunta? Sí, al final vamos a hacer entonces un mapa mental del grupo, el número que nos ha correspondido y uno del final que nos corresponde a todos los equipos. No. ¿Cómo les pido siempre? Un solo mapa mental de todos los documentos. Okay. Es que hacer un mapa mental de cada cosa es como bien poquito, bien puntual. Así se dejan los mapas mentales en el pregrado y en la primaria. Pero ustedes la idea es de que de todo pongan una propuesta, cuál es la idea principal de lo que les ha tocado y lo vayan esquematizando en ideas. Ok. ¿Volvió a levantar la mano, Sofía, o le quedó levantada? No, doctora, no, yo ya la quito. Gracias. Ok. Bueno, entonces, yo por mí ya podemos terminar para que vayan a la otra clase. Siempre es un gusto verlos y me voy a quedar con la compañera que me pidió platicar con mucho gusto. Cuídense. Hasta pronto. Sí, doctora, cuídese. Adiós. Doctora, hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos la otra doctora, semana. cuídese. Gracias, doctora.